Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí, como siempre. Si eres nuevo o nueva, un saludo enorme. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo virtual gigante. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y cosas buenas. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que, estoy segura, les va a encantar. Y es que, como ya pudieron intuir por el título, vamos a desentrañar un misterio. Un misterio que ha estado dando vueltas por internet, especialmente entre los fans de las series turcas, y que tiene que ver con una pulsera. Sí, una simple pulsera, pero no cualquier pulsera, no, la pulsera. La pulsera que, según muchos, guarda un secreto. Específicamente, vamos a hablar de la Kadehan de Esparakerem, el secreto de la pulsera misterio revelado. Intrigante, ¿verdad? A mí también me lo parece. Y si eres fan de las series turcas, especialmente de Love is in the Air, ya sabrás a qué me refiero. Y si no lo eres, no te preocupes, porque te lo voy a explicar todo, todito. En este vídeo vamos a descubrir por qué esta pulsera se convirtió en un símbolo, qué significado se le atribuye, y, por supuesto, si realmente esconde un secreto, o si es solo una fantasía de los fans. Vamos a analizarlo todo en detalle, desde el principio hasta el final, incluso explorando las implicaciones más allá de la serie. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y ya que estamos aquí, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, y así no se perderán de las últimas novedades, análisis y chismes. Bueno, no tanto chismes, pero sí mucha información interesante sobre el mundo de las series turcas. Suscríbanse, es gratis y me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos al grano. Para entender este misterio de la pulsera, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y remontarnos a la serie que lo inició todo, Love is in the Air. Para aquellos que no la conocen, es una serie turca que fue un éxito rotundo en todo el mundo, especialmente durante la pandemia. Cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto famoso, que en principio tienen una relación de conveniencia que luego, bueno, ya saben, se transforma en amor verdadero. La trama, llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho romance, conquistó audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue uno de los factores clave de su éxito. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que interpretan a Eda y Serkan, respectivamente, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión. Y aquí es donde entra en juego la famosa pulsera. Durante la serie, Eda usa una pulsera con la letra K. Y claro, para los fans, la conexión fue inmediata, K de Kerem. La sutileza del detalle, en medio de la vorágine de emociones que la serie ofrecía, fue suficiente para encender la mecha de la curiosidad y la especulación. Muchos interpretaron esto como un guiño, un detalle intencionado de los guionistas, un mensaje subliminal, vaya, se desató la locura. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre el significado de esa pulsera. ¿Era una simple coincidencia? ¿O era un símbolo de algo más profundo? ¿Fue una elección del estilismo, un capricho, o algo más premeditado? La pregunta, lanzada al aire, se convirtió en un rompecabezas que los fans se dedicaron a resolver. La pulsera se convirtió en un símbolo de la relación de Eda y Serkan, y, por extensión, de la relación entre Hande y Kerem. Los fans comenzaron a asociarla con el amor, la esperanza, y la conexión especial que, según ellos, existía entre los actores en la vida real. Y la verdad, la química entre Hande y Kerem era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que se percibía en sus interacciones,
tanto dentro como fuera del set, alimentaba la llama de la fantasía y el deseo de verlos juntos en la vida real. Se notaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Así que, como es lógico, la pulsera K se convirtió en un objeto de deseo para los fans. Muchos comenzaron a buscar pulseras similares, a hacerse fotos con ellas, y a compartir sus propias interpretaciones en las redes sociales. La pulsera era más que un accesorio, era una declaración de amor, un símbolo de apoyo a la pareja, y una forma de conectarse con la historia que los había enamorado. Se transformó en un elemento de identificación, un distintivo entre aquellos que compartían la misma pasión por la serie y por sus protagonistas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente la pulsera K tenía un significado oculto? Pues bien, la verdad, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja. La industria del entretenimiento, y especialmente la de las series turcas, es experta en jugar con las expectativas del público, en crear misterios y enigmas que mantengan la atención y la fidelidad de los fans. La pulsera, en este sentido, podría haber sido un simple recurso, pero su impacto demostró ser mucho mayor. Oficialmente, ni los guionistas ni los actores han confirmado nada al respecto. Nunca se ha dicho abiertamente que la pulsera fuera un símbolo de la relación entre Hande y Kerem. Sin embargo, tampoco lo han negado categóricamente. Y esto, amigos míos, es lo que ha mantenido viva la llama del misterio. El silencio, la ambigüedad, la falta de una respuesta definitiva, han sido herramientas poderosas para alimentar la especulación y el debate. Hay diferentes versiones y teorías sobre el origen y el significado de la pulsera. Algunos creen que fue una simple elección de vestuario, una forma de darle un toque personal al personaje de Eda. Otros, más románticos, aseguran que fue un guiño de Hande a Kerem, una forma de expresar sus sentimientos. Y hay quienes creen que fue una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener el interés en la serie, aprovechando la conexión que los fans habían establecido entre los actores. La verdad es que, probablemente, haya un poco de todo. Es muy posible que la pulsera fuera simplemente una lección estética, pero que, dada la química entre los actores y el éxito de la serie, los guionistas y los productores decidieran aprovechar el revuelo para generar más expectación. Es decir, que la pulsera fue un poco de todo, casualidad, estrategia, y un reflejo del amor que los fans sentían por la pareja. La combinación de estos elementos, la confluencia de circunstancias, es lo que convirtió a la pulsera en un fenómeno. Lo que sí es cierto es que la pulsera K ha trascendido la ficción. Incluso después de que la serie terminó, la pulsera siguió siendo un símbolo para los fans. Y, para muchos, sigue representando la esperanza de que Hande y Kerem estén juntos para siempre, ya sea en la vida real o en sus corazones. La fantasía de los fans, alimentada por la química innegable entre los actores y por la belleza de la historia, ha perdurado en el tiempo. La pulsera, como un amuleto, se ha convertido en un recordatorio de esa conexión especial, de ese momento mágico que vivieron juntos en la pantalla. Y es que la historia de la pulsera es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden crear una conexión emocional tan fuerte con el público. Los fans no solo se enamoran de los personajes, sino que también se identifican con ellos, se involucran en sus historias, y buscan símbolos que les recuerden a sus ídolos. La pulsera K es solo un ejemplo, pero hay muchos otros objetos y símbolos que se han convertido en iconos para los fans de las series turcas. La música, las frases célebres, los lugares emblemáticos, todo se convierte en parte del universo de la serie y en objeto de veneración. Pero volviendo al misterio principal, el secreto de la pulsera está revelado. Bueno, creo que ya tenemos una buena idea, ¿verdad? Aunque no haya una respuesta definitiva y oficial, la verdad es que la pulsera representa mucho más que una simple joya. Es un símbolo del amor, la esperanza, y la conexión especial que existe entre los fans y sus ídolos.
Es una forma de recordar una historia que nos enamoró a todos y que, aunque ya haya terminado, sigue viva en nuestros corazones. Es un testimonio del poder de la ficción y de la capacidad del ser humano para crear lazos emocionales con personajes y historias que nos tocan el alma. Y ahora, después de haber desentrañado este misterio, les quiero agradecer por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. La exploración de este misterio, la búsqueda de respuestas, la conexión con la comunidad de fans, todo ha sido parte de un viaje fascinante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el tema. ¿Qué opinan de la pulsera acá? ¿Creen que realmente tenía un significado oculto? ¿O simplemente fue una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Es en la interacción con ustedes, en el intercambio de ideas y sentimientos, donde la magia de este canal realmente se manifiesta. Sus comentarios son el combustible que impulsa mi pasión por este mundo de las series turcas. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Los invito a que se sumen a esta comunidad, a que compartan sus propias experiencias y teorías, y a que sigamos disfrutando juntos de este apasionante universo. Además de la pulsera, hay otros detalles en Love is in the Air que podrían ser analizados. Por ejemplo, la elección de la ropa de Eda, los colores que predominan en sus escenas, los objetos que la acompañan. Cada uno de estos elementos podría tener un significado simbólico, intencionado o no. La moda, en las series turcas, es a menudo un elemento clave para la construcción de los personajes y para la narración de la historia. Otro aspecto interesante es el uso de la música. La banda sonora de Love is in the Air fue fundamental para crear la atmósfera romántica de la serie y para potenciar las emociones de los espectadores. Las canciones que acompañaban las escenas de amor, de tristeza, de alegría, quedaron grabadas en la memoria de los fans y se convirtieron en un elemento más de la conexión emocional con la serie. La ambientación de la serie también merece ser destacada. Los escenarios, los paisajes, la arquitectura, todo contribuyó a crear un ambiente mágico y envolvente. La belleza de Estambul, la elegancia de las oficinas de Serkan, la calidez del hogar de Eda, todo era parte de la experiencia sensorial que ofrecía la serie. Finalmente, es importante mencionar el impacto de Love is in the Air en la industria de las series turcas. La serie fue un éxito internacional que abrió las puertas a otras producciones turcas y que contribuyó a aumentar la popularidad de este género en todo el mundo. El éxito de Love is in the Air demostró que las historias de amor, con sus dramas, sus intrigas y sus personajes carismáticos, pueden conectar con audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. En resumen, la pulsera K es solo una pequeña parte de un universo mucho más amplio y complejo. Es un símbolo de un fenómeno cultural que ha conquistado el mundo y que sigue fascinando a millones de personas. La magia de las series turcas radica en su capacidad para crear historias que nos hacen soñar, reír, llorar y, sobre todo, conectar con los demás. El debate en torno a la pulsera K también refleja la forma en que los fans de las series turcas se relacionan con sus ídolos. La idealización de los actores, la búsqueda de señales, la creación de teorías y especulaciones, todo forma parte de un proceso de involucramiento emocional que va más allá de la simple admiración. Los fans se convierten en parte de la historia, en cómplices de los personajes, en defensores de sus parejas favoritas. Esta conexión emocional, esta pasión desbordante, es lo que hace que las series turcas sean tan especiales. Es lo que explica el éxito de producciones como Love is in the Air y lo que garantiza la continuidad de este fenómeno cultural. La pulsera K, en este sentido, es un ejemplo de cómo un simple objeto puede convertirse en un símbolo de amor,
de esperanza y de conexión. La industria de las series turcas ha aprendido a capitalizar esta conexión emocional. Los actores, los guionistas, los productores, saben que los fans son un activo muy valioso y que es fundamental mantener su interés y su fidelidad. La creación de misterios, el uso de símbolos, la promoción de la interacción en las redes sociales, son estrategias que se utilizan para mantener viva la llama de la pasión. La pulsera K es un ejemplo de cómo una simple elección de vestuario puede generar un impacto tan grande. Es una lección para los creativos de la industria, que deben ser conscientes del poder de los detalles y de la importancia de la conexión emocional con el público. Pero, ¿qué pasó con Hande y Kerem después de Love is in the Air? La serie, aunque exitosa, también tuvo un final. Los actores, por supuesto, siguieron adelante con sus carreras. Hande Erçel ha participado en otras producciones, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. ¿Y la relación entre ellos? Aunque no se han confirmado públicamente, los rumores y las especulaciones sobre su relación sentimental continuaron. Los fans, por supuesto, seguían soñando con verlos juntos, con que su amor traspasara la pantalla. La pulsera K seguía siendo un símbolo de esa esperanza. La historia de la pulsera K es, en definitiva, una historia de amor, de pasión, de misterio y de esperanza. Es un ejemplo de cómo las series turcas pueden crear una conexión emocional tan fuerte con el público. Es un reflejo del poder de la ficción y de la capacidad del ser humano para soñar y para enamorarse de historias que nos hacen sentir vivos. La pulsera K seguirá siendo un símbolo para los fans de Love is in the Air. Un recuerdo de una historia que nos emocionó y que nos dejó una huella imborrable. Un recordatorio de que el amor, la esperanza y la conexión son posibles, incluso en el mundo de la ficción. Y ahora, después de haber desentrañado este misterio y de haber explorado todos los rincones de esta historia, quiero agradecerles una vez más por su tiempo y por su atención. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.